Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, acompañándote con un nuevo tema de reflexión. La palabra del Señor tiene que dar frutos. Ese es el evangelio de este día, tomado de San Lucas en el capítulo 8, en los versos del 4 hasta el 15. Es largo, pero no lo vamos a leer todo, simplemente los textos o los versículos más puntuales. Por ejemplo, vamos a ver cómo un hombre, un santo de la iglesia, de verdad, que ha escuchado o que escuchó y puso en práctica, hubo frutos de su encuentro con Cristo, de la semilla de la palabra que cayó en él. Eso es lo que en esta oportunidad vamos a reflexionar. Por ejemplo, toma tu Biblia y encontrarás los tipos de terreno. Y yo quiero enfatizar más en el terreno que dio frutos en la abundancia. Dice aquí que los que reciben la palabra del Señor y al escucharla, la reciben con alegría. Esos son la semilla que cayó en tierra buena. Representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. ¿Dónde va a estar los frutos? En la constancia, en la perseverancia de la lucha. No es una lucha, es un combate espiritual el que nosotros tenemos día con día en la perseverancia. ¿Quiénes son constantes? Son aquellos hombres y mujeres que escucharon al Señor, interiorizaron su palabra y en esa palabra van caminando. Esa palabra es la que va iluminando sus corazones, sus pasos, y su vida es distinta a la vida anterior que ellos traían, llevaban, y ahora con un nuevo testimonio de vida. Frutos, constancia. Eso es lo que hoy quiero hablar un poquito con respecto a San Pío de Pietrelcina, uno de los grandes hombres más admirados, más respetados, más queridos en la iglesia por su constancia, su perseverancia, su fe, su obediencia. Y ahí, mire, cuánto testimonio, cuántos milagros, prodigios, señales, frutos que han habido, siguen habiendo, por lo que Él realizó, por lo que Cristo realizó en Él. Pío de Pietrelcina, hoy San Pío. ¿De dónde era él? Él se llamaba Francesco, ese era su nombre. Forgione. Claro, un italiano tienen nombres y apellidos así un poco raritos, ¿verdad? Él vivía en Denuncio, nació en Pietrelcina, Italia. Ahí es donde primeramente estamos nosotros hablando cómo este gran hombre, hoy llamado San Pío, llegó a ser un santo. Nació el 25 de mayo de 1887 y en 1903, con el hábito capuchino, recibió su nuevo nombre, Fray Pío de Pietrelcina. De él, dijo Pablo VI,
Celebraba la misa humildemente, confesaba desde la mañana a la noche y era, aunque difícil de admitir, el verdadero representante de los estigmas de nuestro Señor. Fue canonizado por Juan Pablo II el 16 de septiembre de 2001. En el 2001, fue ordenado capuchino 1903. Escuche, imagine, desde 1903 este hombre comenzó a cumplir una misión nueva, ya no como cualquier laico, ya no como cualquier bautizado, sino ya con un hábito de sacerdote en la orden capuchina. Pero de ahí comenzó el problema. Fue llamado desde muy niño, desde muy jovencito. Fue perseguido por el enemigo, por Satanás, utilizando perros, utilizando lobos, utilizando formas de cómo enmiedarlo, y a la vez era el llamamiento que Dios también le estaba haciendo a que se consagrara a Él. Oír a escuchar. Aceptar el mensaje obedientemente y ser constante lo lleva a este hombre a que una buena parte de Pietrelcina y de luego de toda Italia se enamoraran de su testimonio. Era un hombre entregado a las almas, porque si hay algo a lo que muchos sacerdotes le tienen miedo, a la confesión. Me imagino por lo aburrido, por lo cansado, estar solo sentado, oyendo problemas, oyendo chambres, oyendo pecados de todo tipo de pecados, leves, graves, mortales, etc. Pero este hombre tenía algo muy precioso, que a él le gustaba, le encantaba su ministerio, y por eso llegaron los primeros problemas. Muchos llegaron a sentir envidia hacia él. Oiga, envidia hacia él. ¿Qué significa eso de envidia hacia él? ¿Qué significa eso de envidia hacia él? Que los mismos compañeros sacerdotes comenzaron a, hermanos, envidiarlo. Y esa envidia llegó a que lo llegaran a poner en mal, incluso con el obispo de su momento. Fíjense, con el obispo en su tiempo, pues, ¿verdad? Que estaba. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Dígame usted si este hombre no fue constante de verdad. Dígame usted si este hombre no tenía el Espíritu de Dios de verdad. Imaginémonos eso. Dígame usted si este hombre no hubiese tenido paciencia, no hubiese tenido sencillez, él no hubiera cumplido la misión. Cuando un montón lo que hacía era hablar mal de él. ¿Cree usted que eso no es pecado? Por supuesto, ¿verdad? Que él sabía muy bien de que era obra del enemigo. O sea, él nunca se llenó de odio, de envidia, de rencor, de resentimiento por eso. Tampoco. ¿Cómo nosotros pudiéramos percibir todo eso? No me explico. No me explico porque nosotros los seres humanos somos así. ¿Verdad? El que me la debe, la paga. Eso es lo primero que decimos. Porque nosotros no somos personas humildes. ¿Cuándo yo voy a llegar a parecerme un poquito a San Pío de Pietrelcina? Satanás llegó muchas veces
a quererlo botar, desconcentrar. Le puso mujeres por medio para que tuviera relación con ella. Y él comprendió que esa mujer era una fantasía puesta por el enemigo como trampa y no la admitió. Llegó otra mujer a levantarle calumnias, a decirle falsedades y no lo convenció. Satanás, acabo de mencionar, utilizó incluso a sacerdotes que lo pusieron en mal, que no creían, porque este hombre llegó a tener también dos dones importantísimos, además de la humildad, la paciencia para atender a la gente. Y cuando él dialogaba con ellos en la confesión o en la dirección espiritual, aquella gente salía libre, salía en paz interiormente y sana también de sus enfermedades. Recibió el don de los estigmas. Los estigmas quiere decir los agujeros en las manos. Eso hace de que este hombre comenzara a sentir cómo Cristo había sufrido cuando le incrustaron los clavos en sus manos. No estamos hablando de que no sentía dolor en las manos cuando, como decimos nosotros, ¿verdad?, chorreaba sangre. No era chorrear sangre, era sufrir cómo había recibido esos clavos en sus manos, los agujeros. Incluso allí fue donde más sintieron envidia sus compañeros sacerdotes. Y no creían de que fueran un don de Dios, sino que pensaban que era una mentira, que era una falsedad de él. Es decir, como que, digamos nosotros, él se había dañado las manos. Y no era así. Era la misma envidia de aquellos sacerdotes que pensaban que él lo hacía por ganar fama, por ganar adeptos, porque la gente hablara bien de él, porque la gente lo admirara. No aceptaban, no admitían que era un don dado por Dios, según su humildad, según su sencillez. Según como usted y yo nos demos a Dios, Dios nos va a dar también dones y carismas. Pero si nosotros no tratamos de dar frutos, no tratamos de dar lo que tenemos que dar, parte de nuestro tiempo, parte de nuestro descanso, ¿verdad? Después del día de trabajo, después del día de cansancio, de sudar, o psicológicamente, mentalmente, hay distintos tipos de cansancio según el trabajo que elaboremos. San Pío de Pietrelcina, desde la mañana, dice, hasta el anochecer, estaba sentado escuchando direcciones espiritual y confesiones. Dígame usted si no eso es tener amor a las almas, querer salvar las almas. Y lo tremendo fue que cuando los demás sacerdotes veían grandes colas buscando la confesión con el Padre Pío y con los demás sacerdotes, 3, 5, 10 personas haciendo fila para confesarse, dígame usted si no va a sentir envidia, celos, otra persona. Pero esto nos pasa en todas partes, aunque no seamos sacerdotes, aunque no seamos santos. Eso les pasa a un catequista, le pasa a un coordinador, le pasa a un predicador, le pasa a un servidor de la iglesia. Siempre habrán personas que no quieren admitir, aceptar que otros tienen más carismas que Dios les ha dado y que a lo mejor él o ella no tienen esa gracia, ese carisma, pero tienen otro, pero no lo han sabido quizás comprender o humildemente decir: Dios lo ha bendecido a él con eso, yo tal vez que no tengo totalmente eso, pero tengo esto poquito que me ha dado, y eso poquito que Dios me ha dado lo voy a multiplicar, lo voy a mantener, lo voy a siempre a estar teniendo activo, vivo. Porque recuerden otra parábola, que el Señor
A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro solo le dio 1. Y qué misterio, ¿verdad? Que el que recibió más talentos y un poco menos, lo pusieron a servicio, lo pusieron a trabajar, lo pusieron activo y consiguieron más. De eso se trata. Y el que recibió solo 1, ese fue un haragán, un ocioso, perezoso. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo alzó, lo escondió. Hermano, eso es lo que pasa cuando el Señor nos da. Por ejemplo, yo no he recibido grandes dones, grandes carismas. Un poquito nada más, poder leer un poco y comentarles un poquito el Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo poquito que Dios me ha dado. Un poquito de oración. Pero hay hermanos que son más completos en su ministerio. Pueden tocar instrumentos, teclado o guitarra. Mire, pueden cantar, predicar, orar. Son personas más completas que han recibido de Dios, y ellos han sabido multiplicar, han sabido sostener, mantener y hacerlo crecer. De eso es lo que se trata. Francesco, como se llamaba su nombre original, nació en Pietrelcina, un lugarcito, hermano, casi pagano por completo. Y al final, de ese lugarcito sencillo, pequeñito, así como donde nació Jesús, el mismo profeta había dicho que del lugar más sencillo, más arrinconado, despreciado por la sociedad, de ahí iba a sacar el nuevo jefe de Israel. Y de ti, Belén de Éfrata, la ciudad más despreciada, la ciudad más arrinconada, la ciudad más desconocida, de ahí saldrá. Y eso fue lo que hizo el Señor de Pietrelcina. Sacó un hombre de ahí, el cual Dios lo utilizó, Dios lo hizo crecer, Dios lo desarrolló, Dios multiplicó en él sus carismas, y ahora tenemos uno de los mejores santos de la iglesia. Te dije 2 dones importantísimos, grandes, ¿verdad? El don también de la bilocación. ¿Qué significa bilocación? Significa que este gran hombre, gran santo, podía leer la mente, leer el pensamiento. Imagínense, esos dones extraordinarios que son directamente para los verdaderos profetas de Dios, lo tenía en sus confesiones. También podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Humanamente increíble de entender, de creer. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar, leer o ver todas las hazañas que Dios hizo en él, podemos decir, es que en realidad este hombre sí estaba parado en Dios, sí estaba abrazado de Dios. Y Dios, por lo tanto, lo custodiaba, lo abrazaba y lo dirigía. Cuando uno se deja guiar, dirigir, acompañar por el Señor, hermano, todo es más fácil. Pero cuando nosotros empezamos a querernos oponer, poner contras, poner peros, no tengo tiempo, vengo cansado de trabajar, no he estudiado, la perseverancia es para haraganes, todas esas palabras se oyen, se escuchan constantemente. Pero cuando uno se ha encontrado con el Señor, dice prácticamente las mismas palabras del apóstol San Pablo: lo pasado para mí es basura, lo antiguo ya es pasado, ahora soy una nueva criatura, Cristo vive en mí y yo vivo en Él. No es que lo pasado, no es que lo antiguo, no es que mi trabajo, no es que mi familia, no es que ya no le pongo importancia, ¿verdad?, a mi trabajo, a mis labores, a mi familia, a mi persona personal particularmente. No, pero logro entender, o logramos entender, de que Cristo es el primero en todo para mí. Por lo tanto,
yo me debo a Él y le doy el tiempo que Él se merece. No todos traemos para ser sacerdotes, obispos, papas. No todos traemos para ser monjas. No todos traemos para ser evangelizador de tiempo completo. Pero desde tu dimensión de trabajo, en tu estado de vida, en tu estado familiar, en tu estado laboral, de alguna forma le podemos servir a Dios. Le podemos, hermano, entregar a Dios parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida, parte de nosotros mismos. Y ahí es Dios donde irá diciendo estas palabras. Escuche bien. Fueron constantes, con un corazón bueno, bien dispuestos, y hubo frutos, porque escucharon la palabra y la pusieron en práctica. No como los otros granos que cayeron en otro tipo de terreno, al borde del camino. Cayeron entre espinos, cayeron entre tierra, pero pedregosa. Es decir, la tierra estaba revuelta con piedrín, talpetate, y la plantación no se podía desarrollar abiertamente. Y por eso es que no podían dar frutos aquel tipo de semilla. La semilla no es que no sirva, porque la semilla es la palabra de Dios. A veces son los tipos de terreno, los tipos de corazones, los tipos de personas que estamos delante de la palabra del Señor, pero no la ponemos en práctica, sino solamente la palabra desliza en nuestro corazón. La palabra no penetra, la palabra no transforma, y eso no es culpa de la palabra del Señor, es culpa del tipo de terreno que no está preparado para la buena semilla. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.